hemos dicho siempre, desde que arrancamos, siempre hemos tenido, siempre hemos tenido situaciones complejas y esta es bastante compleja, pero de todas maneras vamos a tratar de ponerle matices a lo que todos ustedes ya conocen. Primer reflexión, me parece importante arrancar por lo que está ocurriendo con la actividad económica. Después, en unos minutos, vamos a pasar a lo que está ocurriendo en Córdoba con los distintos sectores de actividad. Y después nos vamos a concentrar un poco más en la política económica, que era lo que estábamos hablando con Agustín, porque el conjunto de todos estos elementos son relevantes para tratar de mirar hacia adelante. Este es el estimador mensual de actividad económica de Argentina, de todo el país. Es una especie de PBI mensual, es decir, mide toda la actividad económica. Y el foco que quiero poner acá, porque ustedes ya saben que la economía cayó en 2019, que se cayó a pedazos hasta abril, todo eso lo saben, pero quiero poner énfasis en lo siguiente, quiero poner énfasis en lo que viene ocurriendo desde el piso de la actividad económica en abril del año pasado. La caída entre febrero y abril, todos ustedes saben, fue estrepitosa, pero ¿qué ocurrió después? Lo podemos dividir en tres etapas. Claramente los datos muestran tres etapas y ahora en unos minutos les voy a mostrar algunos otros indicadores que refuerzan esto que estamos viendo acá. La primera etapa es abril hasta junio, una especie de rebote, es decir, un crecimiento de la actividad económica muy fuerte, partiendo de un nivel muy bajo, es decir, una línea que va hacia arriba de manera muy empinada. Desde junio hasta enero de este año, una segunda etapa con un crecimiento muy intenso, muy sostenido de la actividad económica, menos intenso que en la primera etapa, pero de todas maneras con la actividad económica acercándose al nivel previo al inicio de la pandemia. Ahora, desde enero hasta marzo, que es el último dato disponible, claramente esa recuperación se interrumpió. Es decir, lo que va del año está mostrando que se perdió ese proceso sistemático de recuperación de actividad económica. De todas maneras, para tener en cuenta cómo cerrará o cómo podría cerrar 2021, tengan en cuenta que si este nivel que vemos acá, esta especie de línea horizontal entre enero y marzo, se mantuviera durante todo el año, es decir, si la economía ya no creciera más durante el resto del año, cuando sumemos todo 2021 y lo comparemos con 2020, va a estar 7% arriba. Quiere decir que para que 2021 dé menos de 7% de crecimiento, la actividad tendría que caer en los próximos meses. Con lo cual no es descabellado lograr un crecimiento en el año del 7%. Lo que pasa que las estadísticas y los caprichos, digamos, de la arbitrariedad del calendario hacen que uno pueda tener una paradoja como esta, de un año con crecimiento económico sin crecimiento. Es decir, si estamos suponiendo que la economía se estanca en este nivel durante todo el año y claramente no hay crecimiento a lo largo del año. Ahora, cuando uno compare 2021 contra 2020, va a haber crecimiento porque 2020 va a quedar abajo de 2021. Pero lo importante para nosotros, para mirar lo que viene en cuanto a la actividad económica, en cuanto a nuestras actividades, a nuestros negocios, a nuestras empresas, es que la economía dejó de crecer y que podría mantenerse así si es que este estancamiento de la actividad económica tiene que ver con que ya se recuperó todo lo que se podía recuperar y lo que está faltando es lo que no se puede recuperar por la pandemia. La parte del turismo que no logra recuperar, la parte de la gastronomía que no logra recuperar, la parte de la actividad comercial que no logra recuperar, la movilidad de las personas que no termina de recuperarse. Y de hecho, a esto lo podemos reflexionar dándole una vueltita de tuerca si miramos esta misma evolución comparándola con la evolución de un indicador de la movilidad de las personas, que es el expendio de combustibles. Esto ya lo veníamos viendo con la Federación de Expendedores de Combustibles, con la Confederación Nacional de Expendedores, pero recién ahora con esto que les voy a mostrar, toma definitiva significación por qué mirar el expendio de combustible, más allá del interés que tengan los que estén en ese sector específico. Y es por lo siguiente, fíjense, la línea gris es lo que teníamos recién, es la actividad económica, solo que haciendo un zoom desde octubre en adelante, es decir, acercando la mirada desde octubre en adelante, y la línea roja es el expendio de combustibles en Argentina, porque el EMAE
como dijimos recién, es la actividad económica de todo el país. Claramente están marcadas las mismas etapas, los mismos 2 meses de caída brusca entre febrero y abril, el rebote entre abril y junio, la recuperación entre junio y diciembre o enero, dependiendo de cuál de los dos indicadores tomemos, pero lo cierto es que en lo que va del año, las dos líneas se han estancado. La interpretación que veníamos haciendo con la Federación de Expendedores era, claro, todo lo que se fue recuperando en términos de normalización de la actividad fue levantando el expendio tanto de gasoil, más ligado a la actividad económica y al transporte, como las naftas, más ligadas a la movilidad nuestra personal. Pero claro, llegó un momento en donde cierta parte de la movilidad que teníamos antes, haciendo más cosas los fines de semana, no logró recuperarse. Cierta movilidad que teníamos haciendo turismo interno no terminó de recuperarse. Cierta parte de la gastronomía, casi prácticamente todo el entretenimiento, un montón de actividades, directamente no arrancaron. Entonces a la economía le está faltando esa parte de la actividad económica y por lo tanto el crecimiento para en ese momento, cuando todo lo que se podía recuperar se recuperó, y eso se refleja también en la movilidad. Cierta movilidad de las personas y de la actividad productiva le está faltando una parte de lo que era la normalidad previa a la pandemia. Cuando venimos a Córdoba, no podemos comparar con un indicador de actividad general porque todavía no existe un indicador de esas características. Existe el Producto Bruto Geográfico, pero es anual, y lo último que hay disponible es 2019, es decir, no hay un indicador mensual. En algún momento vamos a llegar si seguimos incorporando actividades económicas a los distintos monitores de actividad, pero mientras tanto podemos ver lo que ocurrió con la evolución de todo el expendio y también marca algo muy parecido a lo anterior, solo que con este pico en diciembre que hace difícil ver si efectivamente esta es una etapa de recuperación y después se estancó, o en realidad si uno sacara este pico es una línea que sigue subiendo. Pero eso como consecuencia de ciertas particularidades del mercado del gasoil. Fíjense que cuando cruzamos naftas, expendio en Córdoba, línea gris, expendio en todo el país, línea roja, ocurre exactamente lo mismo en Córdoba que en el resto del país. Es decir, hay indicios claros de que la recuperación se ha frenado. No puedo incluir acá el dato de abril, ya lo tenemos, pero porque recién lo vamos a presentar esta tarde en conferencia de prensa con Secha, con la Confederación Nacional, pero les anticipo, el dato del expendio de abril, que está corriendo adelante del de actividad económica, porque el último de actividad económica, como les decía, era marzo, convalida esto agregándole un mes más. Es decir, si tomamos todo el primer cuatrimestre del año, efectivamente podemos concluir que la recuperación de la economía está frenada en un nivel obviamente mucho más alto que el promedio del año pasado, pero un nivel todavía 10-15% abajo del nivel previo a la pandemia. Es decir, a la economía le está faltando 10-15% para recuperar niveles previos a la pandemia, que son de referencia simplemente por eso, porque eran previos a la pandemia, no porque sean buenos niveles de referencia, porque veníamos de 2 años de recesión, digamos, no es que si llegáramos a ese nivel estaríamos bien, sino que si llegáramos a ese nivel podríamos plantear que ya se recuperó el efecto de la pandemia, pero eso efectivamente no ha ocurrido, y este estancamiento nos debería llevar a la idea de que va a ser difícil recuperar esos niveles, más todavía cuando hacia adelante tenemos restricciones sanitarias que difícilmente sean tan estrictas y tan extensas como lo fueron el año pasado, con todo el daño que eso generó en la economía y en la sociedad, eh, pero que va a hacer que esas actividades que están faltando para completar y alcanzar los niveles previos a la pandemia, seguramente van a seguir faltando. Va a ser difícil recuperar este año el nivel previo a la pandemia. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Y acá también, para tener una idea clara de qué está ocurriendo en Córdoba,
y para tener claro dónde están los problemas de la actividad. Lo primero que podríamos decir es que la industria en la provincia de Córdoba está en general en la mayoría de las ramas industriales con elevado nivel de actividad, incluso por encima del nivel previo a la pandemia. A algunos les ha llevado estos números a decir, bueno, pero ¿y entonces por qué la actividad económica no está alcanzando el nivel previo a la pandemia? Bueno, porque estamos hablando de un sector importante, pero que no es más del 15-16% de la economía. El 60%, un número grueso, 60% de la economía, tanto en Córdoba como en el país, son sectores comerciales y de servicios, que ahí es donde están los problemas más grandes. El agro, no tengo acá datos del agro, pero todos ustedes saben que está con altos niveles de actividad. La construcción, les voy a mostrar que ya recuperó los niveles previos a la pandemia, y la industria está en niveles altos de actividad, con la mayoría de las ramas industriales por encima del nivel previo a la pandemia. Los problemas están concentrados en comercio y servicios, y justamente ahí están los sectores que decíamos recién, cuya actividad no se recuperó por los efectos continuados de la pandemia. Bueno, acá está la industria alimenticia, estas son las estadísticas de ADIAC. Si hacemos una comparación rápida, primer trimestre 2019, 2020 y 2021, y hacemos lo mismo ahora en las sucesivas diapositivas, para no tener que estar explicando cada gráfico, ir rápido a una de las comparaciones que nos puede interesar. Industria alimenticia, si tenía un valor de 100 en el primer trimestre de 2019, tuvo un valor de 97.5 en el primer trimestre de 2020, 111.8 en el primer trimestre de 2021. Es decir, el primer trimestre de este año arrancó por arriba del primer trimestre de los 2 años anteriores, y abril arrancó con un nivel todavía alto. Este sector, como varios de las otras ramas industriales que vamos a ver, ha estado incorporando empleo. Esto también se refleja en las estadísticas oficiales de empleo formal. Fíjense que el sector tiene 8.6% más empleados en blanco, empleados según F931, que en abril del año pasado, cuando empezamos esta medición. Maquinaria agrícola, todos ustedes saben que está con niveles muy altos de producción. Acá de nuevo, fíjense, primer trimestre de 2019, valor 100, 95 primer trimestre de 2020, 152.7 primer trimestre de este año, y abril, o el segundo trimestre, arrancó con un número alto también en abril, 18% más de empleados según F931. Muchos de ustedes deben saber que el sector está trabajando a través de AFAMAC, estas son las estadísticas que generamos para FAMAC, está trabajando en cómo incorporar nuevos recursos humanos, porque tienen ahora una restricción por ese lado. Por supuesto, nada de esto implica que los sectores industriales que están con alta actividad problemas. Tienen múltiples problemas, problemas para abastecerse de insumos por restricciones a las importaciones, problemas para trasladar costos a precios, problemas por el personal con factores de riesgo que está de licencia y por lo tanto está incidiendo en los costos, pero hay que reemplazarlo por otro personal, etcétera, etcétera. Un montón de problemas. Acá nos estamos concentrando en cómo están en cuanto a la actividad económica, porque hay otros sectores comerciales y de servicios que, además de tener problemas de esas características, tienen el problema de que están con una baja actividad económica. Esto no ocurre con la mayoría de las ramas industriales de Córdoba. La industria autopartista, 100 en el primer trimestre de 2019, 106.2 en el primer trimestre de 2020, 125.4 en el primer trimestre de 2021, segundo trimestre también arrancó alto, está por debajo de los picos de agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero claramente ahí hay producción amontonada, digamos, producción que no estuvo durante el segundo trimestre y que se recuperó en esos momentos. Probablemente estos niveles de los últimos meses sean menos estrictamente coyunturales, como lo fueron algunos de los números del segundo semestre del año pasado, pero bueno, sigue. De nuevo, hay problemas de competitividad, hay inquietudes de la industria autopartista sobre cómo va a seguir esto hacia adelante, cómo va a seguir la competitividad contra Brasil, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones estructurales de fondo, pero bueno, mientras tanto, por lo menos, hay alto volumen de actividad, alto volumen de producción,
Incorporación de empleo también acá, 16,7% en un año. La industria de refinería y fundición de aluminio, la que hace, por ejemplo, las carcasas de las cajas de cambio, entre otras autopartes, 100 en el primer trimestre de 2019, 83,9 en el primer trimestre de 2020, 99,4 en el primer trimestre de este año, igual que hace 2 años, pero con un arranque del segundo trimestre más arriba, por lo menos si consideramos el valor que tenemos de abril, comparado con el valor del segundo trimestre de 2019. Este es un sector que también incorporó trabajadores, menos que la industria autopartista y menos que la industria de maquinaria agrícola, pero acá hubo claramente creación de empleo. Este mes durante mayo, el mes pasado, durante mayo, empezamos a medir la industria electrónica. Fíjense que a precios constantes tuvo un nivel de facturación en abril 12,5, un poco más, alrededor de 15% más que el promedio mensual del segundo trimestre del año pasado, o 12,5% más que cuando arranca la serie en el primer trimestre del año pasado. Este es otro sector que viene con alto nivel de actividad. La industria de la salud, acá hay un montón de rubros distintos, algunos más relacionados con la electrónica, otros más relacionados con lo farmacéutico. Hay distintos sectores que ya empezaremos a trabajar de manera segmentada, pero mientras tanto, como conjunto, fíjense, si le ponemos el valor 100 al primer trimestre de 2019, primer trimestre de 2020 101,4, primer trimestre de este año 152,1, y el segundo trimestre arrancó con un nivel alto en el mes de abril. La industria del plástico también tuvo niveles altos de producción, mucho de esto seguramente traccionado por la industria alimenticia, por las características de las empresas de este sector. Industria de madera y muebles también con niveles altos, con algunos picos bien altos en algunos meses del segundo semestre. Probablemente esto esté traccionado por la compra que han estado haciendo las familias de distintos ítems de equipamiento para el hogar, para adaptarse al estudio y al trabajo en el hogar. De hecho, ya vamos a ver que esto también, aunque se fue perdiendo ese impulso, aparece en la venta de los comercios de electrodomésticos, que más que electrodomésticos puramente, las cadenas cordobesas de electrodomésticos son polirrubro y entre otras cosas venden, por ejemplo, muebles y otro equipamiento para el hogar. Y sí hay algunas ramas, las menos industriales, que están con baja actividad. Una de ellas es la industria gráfica. Seguramente el segmento que fabrica, que produce etiquetas y packaging para la industria alimenticia, eso claramente se tiene que haber recuperado, pero tiene que estar compensando, dada la estructura productiva que tiene este sector en Córdoba, que tiene que haber caído la impresión de papelería comercial, sin duda, la papelería transaccional, la papelería de seguridad, toda la parte editorial, tanto de libros como de revistas, todos esos componentes de la industria gráfica de Córdoba, seguro han caído y tienen que estar tirando abajo la actividad, a pesar de que el segmento que provee a la industria alimenticia seguramente está levantando. En algún momento en este sector también se van a empezar a generar estadísticas con la Unión Gráfica Argentina. Esta es la industria de telcos, que ya desde el año pasado veníamos viendo que no logra recuperar niveles previos a la pandemia. Esto es lo que en CIECA denominan industria de telcos, que son empresas que le proveen infraestructura a las empresas de telecomunicaciones y que seguramente, como nos explicó alguna vez acá el año pasado Ricardo Ruibal, es por una cuestión de desincentivo a las inversiones de las empresas de telecomunicaciones, que termina reflejándose en que hay menos cuadrillas ocupadas creando esa infraestructura. Es decir, el resultado final del producto de este sector, de la industria de telcos, es inversión en infraestructura por parte de las empresas tecnológicas. Eso es lo que está reflejando todo esto. Y la industria minera
que prácticamente tuvo actividad cero entre abril y julio del año pasado, y después fue levantando, pero está a niveles 30% más bajos que a principios de 2019. Es cierto que ya en el transcurso de 2019 venía bajando la producción porque venía bajando el ritmo de la obra pública. Es más, si tuviéramos acá 2018, seguramente mostraría niveles más altos en aquel momento, con lo cual de esa reducción hasta febrero de 2020 tiene que ver con reducción del ritmo de obra pública, y después de ahí en adelante el efecto de la pandemia. Con lo cual, de nuevo, también depende cómo lo comparemos. En realidad, si comparáramos el dato de abril con el de febrero del año pasado, el último mes completo previo a la pandemia, bueno, ya se está acercando a ese nivel. El punto es que este es un sector que venía de una reducción brusca previa a la irrupción de la pandemia. ¿Qué está pasando en la construcción? Yo recién circunstancialmente les mencionaba. Y bueno, una forma de medir la evolución de la construcción es a través de los trabajadores registrados, porque el convenio que todos ustedes conocen de UOCRA, que es un convenio con fondo de desempleo, hace que hay más obras y hay incorporación de empleados formales, hay menos obras y se va saliendo, digamos, esa gente de las obras, porque no hay indemnización, sino que cobran su fondo de desempleo o de cese laboral. Entonces, a diferencia de otros sectores, la evolución del empleo refleja bien la actividad. En la industria no, porque incluso hasta los sectores que cayeron mantuvieron el empleo, doble indemnización, prohibición de despidos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que obviamente la evolución del empleo no muestra la evolución de la actividad. Bueno, en la construcción sí, y fíjense que ya el dato de febrero de 2021, que es el último dato disponible, muestra una cantidad total de trabajadores en la construcción en la provincia de Córdoba, eh, apenas por arriba de febrero de 2020. Es decir, el efecto de la pandemia ya se recuperó. Los niveles son bajos comparados con fines de 2019 y más bajos todavía comparados con 2018, pero por lo que decíamos recién de la reducción del volumen de obra pública. Cuando vamos a la actividad comercial, hay algunos pocos rubros con niveles elevados de ventas. Uno de ellos es la venta de lotes. Estas son las estadísticas de la SEDUC, que muchos de ustedes conocen. Bueno, acá falta el dato de abril en este gráfico, pero no cambia la historia. Lo que están mostrando los datos de la SEDUC es que desde mitad del año pasado hasta acá, y todavía no se ha frenado ese proceso, ha habido volúmenes, cantidad muy grande de venta de lotes, mucho más grande que comparada con el periodo previo a la pandemia. Por ejemplo, si comparáramos marzo 2021 contra marzo 2019, es decir, 2 años atrás, casi se ha duplicado la cantidad de lotes. Y algo parecido ocurre si tomamos el promedio desde junio del año pasado hasta ahora versus el promedio desde enero de 2019 hasta abril de 2020. Prácticamente se han duplicado un poco más las ventas de lotes. Esto está reflejando un movimiento de la construcción privada particular que no es casualidad, se refleja también en el otro rubro comercial donde los volúmenes de ventas han sido altos, que es el de ferretería, sanitarios, hierros y afines, básicamente materiales de la construcción. Fíjense, primer trimestre de 2019 el valor 100, primer trimestre de 2020 85.4, básicamente por el impacto de la caída en marzo, cuando toda la actividad se frenó durante los últimos 10 días del mes, pero ya primer trimestre de este año 117, es decir, 17% más que 2 años atrás. Abril arrancó con niveles elevados. Por supuesto, mucho de esto, lo hemos hablado muchas veces acá, tiene que ver paradójicamente con las distorsiones de la economía argentina, entre ellas con la distorsión, por ejemplo, de los distintos niveles de dólares, que el costo de la construcción está más ligado al dólar oficial y el valor de los dólares ahorrados por los ahorristas está a dólar paralelo,
y en momentos de brecha grande, como ocurrió en septiembre o octubre del año pasado, genera un incentivo muy grande a la venta de esos dólares para financiar construcción, y termina comprándose lotes, comprándose materiales de la construcción, y termina movilizando la construcción privada particular. Y el otro rubro comercial que ha levantado y mucho es el de la comercialización de insumos industriales. Insumos, este es un sector no industrial, sino comercial, puro de comercialización, pero cuyo cliente final está en la industria, básicamente en la industria metalmecánica, el sector que vende insertos, y otro tipo de consumibles. Medido en dólares, si tenía un valor 100 en el primer trimestre de 2019, tuvo un valor de 129.9 en el primer trimestre de este año, es decir, casi 30% más alto que 2 años atrás, y eso es consecuencia de la evolución de la producción de maquinaria agrícola y de autopartes, que al haberse recuperado fuertemente desde mitad del año pasado, ha ido traccionando la venta de. Ahora, estos sectores son sectores, eh, así como en la industria, los sectores con baja actividad son los menos, la mayor parte de las ramas industriales, veíamos, están con niveles altos de producción. En el sector comercial ocurre lo opuesto, el grueso de los sectores están sin lograr recuperar la actividad previa a la pandemia. Acá está el comercio de electrodomésticos. Este es un ejemplo de un sector que sí recuperó mucho durante el segundo semestre del año pasado, pero después eso se pinchó, eso se frenó durante lo que va del año, probablemente porque, como les decía, que se trata de un sector que en Córdoba es básicamente polirrubro, vende electrodomésticos, pero también electrónica, equipamiento general del hogar, muebles, etcétera, etcétera. Muy probablemente se vio beneficiado durante el segundo semestre del año pasado por las compras de hogares de clase media que han tenido que adaptarse a trabajar y estudiar en el hogar, y que han comprado una computadora adicional, o una impresora, o una silla ergonómica, algunos muebles adicionales, escritorios, ese tipo de cosas, pero como sospechamos que podía ocurrir, y aparentemente está ocurriendo, una vez que las familias se han equipado, cuando llega la segunda ola, y bueno, ya están equipados, con lo cual era lógico pensar que esas ventas probablemente no se sostendrían durante mucho tiempo, con lo cual ya el comercio de electrónicos, fíjense, en el primer trimestre de este año estuvo en un nivel apenas por arriba del primer trimestre del año pasado, que estuvo afectado por la caída en marzo, pero está abajo del nivel que tenía 3 años atrás, en el primer trimestre de 2018. Es decir, se ha perdido la recuperación que tuvo la actividad durante el segundo semestre del año pasado. Y como les decía, la mayor parte de los sectores comerciales con niveles de ventas que están lejos del nivel previo a la pandemia. Acá hay uno que probablemente, algunos de ustedes probablemente han venido siguiendo los números del supermercadismo, pero para la mayoría de las personas este debería ser un sector que debería haber sostenido sus ventas. A fin de cuentas se trata de un sector esencial, y hasta alguien puede pensar que vende más por la pandemia. Bueno, eso de vender más por la pandemia ocurrió solo en marzo del año pasado. Fíjense, el pico de ventas en marzo, por ese estoqueo inicial de la familia cuando arrancaba la primera cuarentena, con tanta incertidumbre, no sabemos qué iba a pasar. Obviamente ahí hubo mucha compra de estoqueo, pero después eso naturalmente se pierde hacia adelante, porque incluso aunque las personas mantuvieran más o menos el mismo stock en su hogar, después las compras se normalizan, porque simplemente para reponer consumo. Y ni hablar si se van consumiendo esos stocks, las ventas entonces terminan más bajas. Pero lo cierto es que después de perderse ese efecto del estoqueo inicial, cada uno de los trimestres siguientes ha estado medido en unidades, ¿eh? Acá no hay distorsión de la inflación. Estuvo 13.2% abajo año contra año en el segundo trimestre del año pasado, 12.5% en el tercero, 13.4% en el cuarto. Arrancó este año 24.5% abajo durante el primer trimestre, y arrancó abril de nuevo con números bajos. Fíjense, si lo comparamos con abril de 2019, está en un valor de 78 en abril de este año contra
104,1 dos años atrás. Parte de lo que está ocurriendo acá tiene que ver con caída muy fuerte del poder adquisitivo de las familias, que eso pega en el consumo, y una parte también seguramente es consecuencia de cambio de hábitos de consumo que han llevado compras desde los supermercados a comercios de cercanía, digamos, y a otros canales comerciales. Pero lo cierto es que el supermercadismo de Córdoba, estas son cadenas, las cadenas locales de supermercados, están con niveles mucho más bajos que los previos a la pandemia. Acá está otro que por otros motivos veíamos al comienzo, que es el expendio de combustibles. Está 12,6% abajo del nivel inmediato previo al inicio de la pandemia, y ya hace meses que no logra reducir esa brecha con los niveles de expendio previos, y obviamente todo lo que genera hacia adelante la posibilidad de restricciones, como mínimo los fines de semana y como máximo algunos días de la semana, como ocurrió la semana pasada, bueno, hace pensar al sector no solo que no va a lograr recuperar los niveles previos a la pandemia, sino que hasta puede tener algunos niveles más bajos en los meses próximos. De hecho, lo que ocurrió en la semana pasada se va a terminar reflejando ahora el 20 de junio, cuando tengamos los números de mayo, en una caída del expendio total en mayo, que seguramente va a ser menor a la que se produjo en el primer mes de pandemia, que fue marzo del año pasado, porque allá fueron 11 días de restricciones al final de marzo, acá son 9, porque en aquel momento las restricciones se cumplían de manera mucho más estricta que ahora, que la sociedad está muy cansada, y porque en aquel momento veníamos de una normalidad que hizo caer la movilidad y que hizo caer entonces con el inicio de la pandemia los consumos de combustible, pero ahora ya veníamos de una especie de nueva normalidad con valores más bajos, con lo cual la caída va a ser menor que en aquel momento, pero de todas maneras puede ser importante. Y acá el primer servicio que incorporamos al monitor de actividad comercial y de servicios, que es el de los gimnasios, que considerando solo los gimnasios que sobrevivieron, que son los que podemos medir ahora, porque esto arrancó hace un par de meses, incluso la historia desde marzo de 2019 para adelante arrancó con los gimnasios que hoy existen. Los que hoy están funcionando están facturando a precios constantes, es decir, descontando inflación, 34,4% menos que, dos años atrás. Y de nuevo, este sector, como todos los sectores de servicios, tienen la incertidumbre sobre cómo le van a impactar las distintas medidas sanitarias. Entonces, esto explica esto que ha ocurrido con el gran sector del comercio y los servicios. Fíjense que estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores, entre asalariados, cuentapropistas, patrones y todo ello, formales, informales, y todas las personas que, con la modalidad que sea, están ocupadas en actividades de comercio y servicio en la provincia de Córdoba, son o han sido siempre más de 1 millón de personas. Esto es porque, les decía, en el comercio y los servicios está el 60% de la actividad económica. Bueno, este fue un número que hace unos días generó mucha repercusión. Si usamos los últimos números de la encuesta permanente de hogares, se perdieron 50.000 asalariados entre formales e informales. Aumentó la cantidad de cuentapropistas, no en el comercio, sino en los servicios, pero es obviamente gente que perdió empleo como asalariado y que ha empezado a rebuscársela como cuentapropista, por eso aumentó la cantidad, y en total se han perdido unos 55.000 puestos de trabajo. Sí, también es importante tener en cuenta que, fíjense, los asalariados, al piso se llega en el segundo trimestre del año pasado y después empieza a recuperar, a recuperarse el empleo, pero claramente acá hay una situación distinta a la de la industria y a la de la construcción, donde acá están los sectores que vienen rezagados, muy impactados por la pandemia y que siguen sin recuperar niveles previos simplemente porque no pueden volver a la normalidad anterior, como volvió en la práctica para la industria y hasta para la construcción, con protocolos, con un montón de cuestiones. La actividad industrial está funcionando, y claramente, por todo lo que sabemos nosotros, mirándolo todos nosotros, mirándolo desde afuera, que el gobierno provincial quiere mantener
esas actividades, con lo cual seguramente esas actividades estarán al último de la lista de lo que pueda llegar a tener restricciones de freno, digamos, al funcionamiento. Lo que está primero en la lista, obviamente, son todos sectores vinculados con los servicios y con el comercio. Para dar lugar a la discusión y al intercambio que tengamos, algunas palabras sobre algunos aspectos. Ahora volvemos a la visión global para analizar algunas cuestiones de política económica que sirven para mirar hacia adelante. De hecho, estas cosas surgieron informalmente en esa previa que hacíamos ahí con Agustín. Fíjense, la línea roja es la base monetaria. Esto lo venimos viendo desde el inicio de la pandemia. Muchos de ustedes que han estado en las primeras reuniones del año pasado veíamos cómo al inicio de la pandemia subió fuerte la cantidad de dinero, pero pocos días después el Banco Central sacó todo ese dinero de circulación, lo colocó de nuevo, lo sacó. La contrapartida son las LELIQs y los pases pasivos, es decir, la deuda remunerada del Banco Central. Después de esos idas y vueltas, esto tuvo una tendencia que, si ustedes fijan, no es que ha explotado la emisión de dinero, es decir, la línea roja no es una línea que va para arriba, y por lo tanto la inflación no es porque haya habido un exceso de emisión de dinero, porque efectivamente no lo hubo. Es más, la emisión, la cantidad de base monetaria en el último año perdió con la inflación. Es decir, que si le descontamos la inflación, hay menos cantidad de dinero hoy que hace un año, y si tomamos los últimos 2 años, también perdió contra la inflación. Es decir, hay otras cosas que han estado generando inflación. Todos ustedes saben, sí, que efectivamente el Estado se ha estado financiando con el Banco Central, ha estado financiando fuertes déficits fiscales, especialmente el año pasado con emisión, pero acá está el truco que todos ustedes conocen, que en realidad es, se coloca dinero por una ventanilla prestándole al Tesoro Nacional, aumentando la base monetaria, y se quita de circulación ese dinero por otra ventanilla, colocándole a los bancos LELIQs o pases. Entonces, lo que ha ocurrido durante el año pasado es que han subido las dos cosas: el monto de las LELIQs, el monto de la base monetaria. Subió más el monto de las LELIQs que la base, entonces la proporción de LELIQs con relación a la base monetaria ha ido aumentando, y eso es lo que se ha disparado en los últimos 3 meses. Fíjense en la línea naranja cómo va para arriba. Para que tengamos algún punto de referencia, no traje el gráfico acá para no abundar o para no abusar de los datos, pero concretamente esa cantidad de LELIQ más pases pasivos es 150% la base monetaria, es decir, 50% más que la base monetaria. Llegó ya al máximo valor que tuvo esto en 2018, en la época de las famosas LEVAX, cuando se le cuestionaba a Sturzenegger, bueno, cómo iba a ser con ese nivel tan alto de pasivos remunerados del Banco Central, que después ustedes saben que se terminó ajustando con todas las corridas cambiarias que hubo ese año. Cuando el Banco Central vendía dólares, sacaba pesos de circulación, eso le permitía después colocar pesos para rescatar LELIX. Pero bueno, lo importante es que en aquel momento corrimos riesgo por un nivel muy alto de pasivos remunerados del Banco Central. Ahora está ocurriendo lo mismo, con lo cual no hay un exceso de emisión, sí hay un exceso de colocación de deuda del Banco Central, que genera problemas hacia adelante, porque en algún momento eso genera complicaciones para renovarse, y genera además una necesidad de emisión de dinero para pagar intereses, con lo cual podría ser emisión de dinero a futuro. No lo fue con la corrección de las LEVAX, pero siempre el riesgo hacia adelante es ese, que haya un exceso de emisión para pagar los intereses de esas letras y para rescatar letras. Pero por ahora lo que viene ocurriendo es que las letras se siguen acumulando en el Banco Central, y la base monetaria, fíjense, ha estado estancada durante todo el año. Entonces, acá hay una doble ortodoxia que todos tendríamos que estar mirando en una parte del gobierno, que es el Ministerio de Economía y el Banco Central. Ortodoxia fiscal, con una reducción importante del déficit fiscal este año, porque hay más ingresos fiscales por retenciones, por mayor precio de la soja, porque hubo recursos adicionales por el impuesto a la riqueza, por más que no recaudó todo lo que se preveía, hay una recaudación ahí adicional, porque la actividad económica, como veíamos, por más que se frenó, está en un nivel 7% más alto que el promedio del año pasado, porque la inflación fue más alta de la esperada,
y eso mueve la recaudación de IVA, de impuesto al cheque, de la mayoría de los impuestos, y el gasto público ha estado relativamente controlado, sin el gasto asociado, sin el grueso del gasto asociado a la pandemia del año pasado, que algo de eso vendrá en los próximos meses, pero digamos, sin ese sobregasto adicional, más caída frente a la inflación tanto del gasto público, del gasto, digamos, de salarial del sector público como el de jubilaciones, pero bueno, es la contrapartida de esto de decir que subió más la recaudación por inflación que el gasto. Todo eso forma parte de la ortodoxia fiscal que está mostrando Guzmán y que tantos resquemores está generando en una parte importante de la coalición de gobierno, y esto está mostrando cierta ortodoxia, o o mucha ortodoxia monetaria por parte del Banco Central, porque de hecho esta es la ortodoxia muy parecida a la que había en la época de acumulación del EVAX en el gobierno anterior. Y acá una cuestión que creo importante si decimos dos palabras sobre la inflación. Este gráfico explica muchas cosas de lo que está ocurriendo, porque a fin de cuentas, si la visión tradicional de los economistas es que hay inflación solo cuando hay emisión de dinero, pero vimos recién que no ha habido emisión excesiva de dinero, y sin embargo la inflación ha sido alta, fíjense lo que refleja este gráfico. La línea celeste es la evolución del dólar oficial desde enero del año pasado en adelante. La línea naranja es el índice de precios al consumidor de Argentina y la roja el de Córdoba. ¿Qué ocurrió hasta marzo del año pasado? Y las tres líneas se superponen. Los precios en todo el país y en Córdoba venían creciendo al ritmo del dólar oficial. Desde abril se produce una divergencia, obviamente ahí empieza la pandemia. El dólar no solo sigue subiendo, sino que hasta incluso sigue subiendo un poco más aceleradamente. En algún momento del año pasado subía al 3,5% mensual, pero los precios siguieron subiendo mucho más lentamente, casi nada en abril, mayo y junio del año pasado. Obviamente las empresas tenían dificultades para trasladar costos a precios en un contexto de cierre prácticamente total de la economía. No había aumentos salariales, no había aumento de precios de combustibles ni de tarifas. Es lógico que los precios vinieran muy por debajo del dólar. Ahora, ¿qué pasó? Desde septiembre del año pasado se empezó a corregir esa brecha, es decir, los precios empezaron a cortar la distancia con el dólar. ¿Y qué pasó desde septiembre en adelante? Desde agosto, septiembre, empezaron los distintos escalones de aumentos salariales en los distintos sectores de actividad para cerrar paritaria 2020, empezaron los aumentos de precios de combustibles, eso más en octubre, noviembre, empezaron a normalizarse un montón de sectores de actividad que habían estado frenados, y eso explica, si los precios se están acomodando al dólar, que los precios durante todos esos meses donde las líneas se van juntando, los precios están creciendo más que el dólar. Eso es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. ¿Cuál es la buena noticia, si ustedes quieren, de todo esto? Si es que hay buena noticia en un contexto tan complicado como este. Bueno, esa brecha ya se ha cerrado entre abril y mayo, entonces no sería descabellado pensar que la inflación, que viene bajando desde niveles muy altos y que va a bajar un escalón cuando esté el dato, digamos, de mayo, ahora dentro de unos días, seguro que va a estar debajo del 4,1% de abril, estará entre 3,5, 3,7, sigue siendo muy alto, pero viene bajando. Es probable que durante los próximos meses, con dólar subiendo al 1 y pico por ciento mensual, la inflación siga cediendo. También en los últimos meses, obviamente, se agregó inflación, como ocurre cada vez que un gobierno anuncia que va a controlar precios, anuncia que le va a pedir las planillas de costo a las empresas, etcétera, etcétera. Obviamente eso hace que ciertos aumentos de precios que de otro modo hubieran estado más adelante en el tiempo, o digamos después en el tiempo, se terminen adelantando previendo esa situación. Eso es lo que ocurre cada vez que uno anuncia que a futuro va a controlar precios. También las sucesivas restricciones a las importaciones y la incertidumbre acerca de si las empresas van a contar con los dólares suficientes para los insumos y para la mercadería importada, obviamente genera un impacto inflacionario, porque hace que al mirar un costo de reposición ser más alto, hay que cobrar un precio más alto. Hacia adelante, ese tipo de efectos debería morigerarse
con lo cual no sería extraño que siguiera bajando la inflación en los próximos meses. Y algo que plantea mucha gente de, bueno, che, pero si tratás de frenar la inflación con el dólar, se produce un atraso cambiario, es más, muchos lo definen a esto que está ocurriendo como una política de atraso cambiario. Bueno, tenemos que mirar cuál es el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real, es decir, ajustado por inflación, está en el mismo nivel de finales de 2019. ¿Qué significa esto? Significa que con tan pocos meses hasta las elecciones, porque claramente la política de contener el dólar tiene consideraciones políticas, obviamente, está vinculada a las elecciones, con tan pocos meses por delante, con un tipo de cambio que no está trazado, no hay dificultad objetiva para mantenerlo. Es decir, no estamos en la situación de 2015, donde el tipo de cambio estaba muy atrasado y por lo tanto cada mes que uno intentara contener el dólar mientras la inflación seguía su curso, era profundizar un atraso cambiario insostenible. Eso, afortunadamente para todos nosotros, eso no está ocurriendo. Por supuesto, esto que nadie interprete como una defensa o justificación de la política económica. Estamos tratando de entender qué es lo que está ocurriendo. Estamos tratando de entender si el gobierno tiene margen para seguir insistiendo con dólar moderado, subiendo muy moderadamente, muy lentamente de acá hasta las elecciones, y la realidad es que efectivamente tiene margen para hacerlo. Es probable que lo siga haciendo y eso podría morigerar un poco la inflación. Para cerrar y dar lugar al intercambio, primera clave de análisis: se ha frenado, todo indica que se ha frenado la recuperación económica y podríamos pensar que son los límites impuestos por la pandemia. Es decir, hay una parte de la economía que desaparece mientras sigue existiendo pandemia, que no se va a recuperar hasta que no logremos salir y por lo tanto podría estar poniéndole una especie de techo a la actividad económica. Igual si se mantuviera en este nivel hasta el final de año, el año cerraría 7% arriba de 2020. En Córdoba, agro, industria y construcción están en general por encima de niveles previos a la pandemia. El punto es que hay un 60% de la economía que es comercio y servicios, donde en conjunto está por debajo y explica ese techo que está teniendo la economía, y ahí están los sectores que todos ustedes saben que están muy complicados y que están pidiendo medidas a los tres niveles del Estado para que traten de ayudarlos. Claramente la mayor fuente de incertidumbre económica viene de la tensión entre esa cierta ortodoxia que mencionamos de Guzmán y de Pelle. Nos guste Pelle o no, independientemente de lo que pensemos de ellos, lo que están mostrando es cierta ortodoxia en cómo están manejando sus respectivos ámbitos de incidencia sobre la economía, pero hay una tensión con el intervencionismo explícito de la Secretaría de Comercio, con todos los problemas que eso genera, la Secretaría de Energía, todos conocemos ciertos episodios al respecto, el aislamiento del mundo desarrollado que está generando la política exterior, y las presiones políticas desde el espacio ultra K, que definitivamente no está de acuerdo y no comparte nada que se parezca a una ortodoxia económica. Ahí hay evidentemente una colisión política que, como cualquier coalición, puede tener obviamente visiones muy diferentes sobre muchos aspectos, pero que no hay un liderazgo claro, obvio del presidente, no lo hay, y eso genera una fuente de incertidumbre muy, muy grande, porque uno no sabe cuánto va a poder seguir Guzmán con esa política ortodoxa, ni siquiera cuánto va a seguir Guzmán en el gobierno, ni siquiera cuánto va a seguir Miguel Pelle, porque todos ustedes saben que está sin pliego aprobado en el Senado de la Nación, está en comisión, y esa es la forma de tener presidente del Banco Central a tiro de decreto. Con lo cual, acá hay una incertidumbre enorme. Por todo lo que estuvimos viendo y algunas otras cosas más que podremos pensar, uno podría decir, el gobierno podría bajar la inflación moderando la suba del tipo de cambio como lo viene haciendo. Tendría que dejar de lado todas las medidas como la de la carne, que genera suba de precios en lugar de baja, los controles de precios que adelantan aumentos en lugar de posponerlos en el tiempo, etcétera, etcétera. Podría dejar de lado esa política, moderar el déficit y la emisión y bajar entonces la inflación. Podría reducir el riesgo país acordando con el FMI y el Club de París, cosa que tendría que haber hecho el año pasado y de hecho estaba en agenda el año pasado. Podría reducir el déficit fiscal a través de la estrategia que está siguiendo Guzmán, aprovechando mayor recuperación, mayor recaudación por los factores que decíamos, entre ellos más actividad económica.
pero hay claramente una deficiencia de gestión que lo impide, combinado con las presiones políticas. Hay ciertas cosas donde hay una procrastinación evidente, por ejemplo, en la negociación de la deuda, en la resolución de muchos problemas, cuando esa procrastinación no genera ningún beneficio, sino que complica las cosas. Y el dólar paralelo y las tasas de interés, que hoy están tranquilos, van a ir dependiendo cada vez más, a medida que nos vayamos acercando a la elección, de las expectativas del resultado electoral. A medida que vayamos viendo las encuestas a las que le prestemos atención, o que vayamos formando nuestras expectativas de qué chance tiene de ganar o perder el oficialismo, eso puede incidir, porque obviamente si hubiera expectativas de un triunfo amplio del oficialismo, y bueno, ya todos sabemos, efecto agosto 2019, más compra de dólares, más presión sobre el dólar paralelo, etcétera, etcétera. Si hubiera expectativas de un triunfo de la oposición, eso calmaría seguramente los mercados financieros, y ahí ya no es tan fácil, tendríamos que pensarlo y discutirlo un poco, qué pasaría si perdiera de manera aplastante el oficialismo, porque ahí se van a combinar dos cosas: una visión mucho más positiva de los empresarios y de los mercados sobre 2023 para adelante, pero una visión tal vez muy negativa del tramo 2021-2023, con un gobierno muy golpeado por una muy mala elección. Pero de cualquier manera, esas variables van a ir dependiendo, a medida que nos acerquemos a la elección, de lo que nos vayamos prefigurando sobre ese resultado. Pero bueno, devuelvo la palabra a Agustín para que empecemos a charlar estas cosas. Bueno, a ver, sacame una duda a mí, Gastón. Volvemos a los niveles de economía normales al 2019, que no eran los ideales, pero eran los que teníamos. Tenemos una soja arriba de los $600, tenemos un déficit fiscal más bajo que de los últimos 6 años, 7 años, tenemos una inflación a la baja. O sea, la economía te marca una cosa, sin embargo, la gente, todos los estudios de expectativas son muy malos. La sensación de la gente en su economía hoy es muy mala. Si no fuera porque el gobierno permanentemente está planteando no pagar la deuda, o el control de precios, o el subir, ir contra la justicia, o qué sé yo, o cerrar empresas, o estatizar empresas. El gobierno se está pegando tiros permanentemente porque la economía no muestra lo que está pasando. Sí, hay primero una cuestión. La economía está en algún sentido mejor de lo que muchos creen, pero colgada de alfileres. La situación social es espantosa. El nivel de pobreza es terrible. Y después, en el resto de la sociedad que está fuera de la pobreza, hay muchos sectores que han perdido mucho poder adquisitivo, clase media que vivía de actividad comercial o de servicios, que de golpe desapareció su actividad, con lo cual están en un problema muy, muy, muy grande. Otra franja de la sociedad de clase media que ha preservado el empleo, que ha preservado sus ingresos, que puede trabajar desde la casa y termina gastando menos en traslado, en vestimenta, en un montón de cosas, hasta tiene ciertos excedentes que antes no tenía, con lo cual hay cierta franja de clase media que en algún sentido puede estar mejor económicamente, digamos, ahí hay mucha heterogeneidad. Pero con lo cual hay muchos matices en cómo lo está sintiendo la gente, y la mayor parte lo está sintiendo mal, pero además está combinado con toda la insatisfacción que genera la pandemia, el temor a lo sanitario, digamos, es un contexto con elementos extraeconómicos que complementan una sensación negativa, más todo lo que sabemos que se podría haber hecho con piso, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a decir, che, esta se podría pilotear de otra manera, y bueno, no tener atraso cambiario permite muchas cosas, entre ellas tratar de frenar la inflación subiendo poco el tipo de cambio. Che, pero te estás quedando sin reservas, no, estás acumulando reservas. Bueno, se te está yendo de las manos el déficit fiscal, y no, Guzmán logró
bajarlo. Muchas cosas no las va a poder sostener por presiones políticas, pero cuanto más sostenga ahora, menos va a tener que, o mejor, digamos, van a quedar las cuentas públicas, aun cuando se da algo por la elección. Es decir, efectivamente hay muchos factores que harían manejable la economía. Ahora, si está tirándose tiros en el pie, sin ninguna duda, interpreto que hay varios elementos ahí que se mezclan. Una deficiencia de gestión notoria. Notoria. Porque vos podés tener presiones políticas y bueno, tener que hacer ciertas cosas. La política sí, tener que hacer ciertas cosas en las que no estás muy de acuerdo, cada uno con su hasta dónde ir, pero en la política hay que conceder ciertas cosas, pero evidentemente no está habiendo capacidad de gestionar esa dificultad. El año pasado lo referíamos cuando el presidente de la Nación desautorizó a Guzmán, dándole vía libre a Pelle para que hiciera ciertas cosas, como profundizar el cepo cambiario, que no funcionó, y a los pocos días le dio la venia a Guzmán desautorizando a Pelle, y entonces en el transcurso de 2 o 3 semanas desautorizó a sus 2 principales ejecutores de la política económica. Eso es problema de gestión estricto, no es presión política, no es Cristina, nada, es un problema de gestión. La forma como el presidente de la Nación habla y dice cosas contraproducentes para sí mismo es un problema, es otra faceta del problema de gestión. Idas y vueltas permanentes en un montón de aspectos, no solo de la política económica, es un problema de gestión. Fernández tiene un problema de gestión grave en su gabinete. Además de eso, fuertísimas del kirchnerismo, sobre cosas contrarias a lo que piensa Fernández, Pelle y Guzmán, y no está resolviéndolo de manera correcta, con lo cual tiene ahí un problema de liderazgo, que además él mismo lo hace evidente cuando dice, bueno, no soy tan sumiso. Realmente hay un problema serio. Es muy difícil manejar la economía, y especialmente manejarla en un contexto tan crítico como este, con todas esas deficiencias. Y van a seguir existiendo porque tienen que ver con el perfil del presidente. Bárbaro, Gastón. Les recuerdo a todos que pueden preguntar a través del chat o levantan la manito en donde dice participantes. José, te doy la palabra para alguna pregunta para Gastón. Sí, a ver, más que pregunta por ahí que nos ayuda un poco a reflexionar, ¿qué nivel de robustez le ves a la ortodoxia que parece que la están intentando sostener, pero que también, digamos, la están cascoteando desde distintos lados? La ortodoxia cambiaria del central y la de Guzmán, que viene ajustando, que la quiso imponer ya con el presupuesto del año pasado, que le bajaron el número del déficit en el Patria, bueno, pero que dentro de todo, digamos, la va piloteando. ¿Qué nivel de robustez crees que puede mantener, ¿no? Prendida de alfileres. Esta es la robustez que tiene. Muy bien. Un título? Ahí tenés el título, José. Muy buen intento hasta acá. Ojalá que resista. Está Y agrego algunas cosas. El grueso del déficit fiscal todos los años en la historia está concentrado en el último trimestre del año, con lo cual siempre las victorias en cuanto a contener el déficit en el transcurso del año muchas veces son pírricas porque se escapa todo al final. Eso es una realidad estrictamente económica. Segundo, ahora viene el grueso, digamos, del año en términos electorales. Seguramente las presiones del kirchnerismo van a ser enormes, porque hay elección, porque tiene que estar difícil la elección para el oficialismo en un contexto social tan áspero como el que tenemos, entonces va a haber presiones muy, muy grandes, y porque el presidente de la Nación ya mostró entregar, no peones, cuando tiene que entregar alfiles, cuando tiene que entregar piezas importantes, y las termina entregando. Entonces, junta todo eso y decir, bueno, colgado de alfileres. Bien, y una más del día a día. Estamos en la cuenta regresiva a fines de julio para una nueva
un posible default. ¿Qué sensación tenés con eso? ¿Vamos a hacer un acuerdo con el club? ¿Cómo lo ves? Bueno, de nuevo, es muy difícil saber cuando tantas cosas están tan prendidas con alfileres. Creo que lo más probable ocurriendo es que la sangre no llegue al río por acordar con el fondo que vamos a trabajar un acuerdo después que termine la elección, pero tal vez con algún comunicado, algo que diga que hemos arrancado ese proceso y que permita, rogándole a Merkel y a Japón, que lo sigan, a Macron, a España, que digan, bueno, a ver, te esperamos unos meses para que no caigas en default. Plan B de eso, y es poner 1.600 millones de dólares y después tratar de recuperarlos de alguna manera. Yo creo que el plan C es patear el tablero y no pagar, no solo porque implica otra vez volver a default, sino además porque implicaría activar las cláusulas absurdas que aceptó Kicillof, como por ejemplo que te aparezcan, no sé, otros 2.000 millones de dólares por penalidades. Puedes decir, ¿cómo defender públicamente de esas características? Y que tampoco lo podés repudiar tanto siendo Kicillof el que lo negoció. Entonces, me parece que la sangre no va a llegar al río ahí a último momento con alguno de estos artificios, pero igual, si dentro de unos meses nos juntamos y entramos en default, no debería sorprender a nadie de lo que estamos acá. Sí, ayer había Ahora analistas que decían que claramente el problema que tenemos es que muchas de las decisiones económicas finalmente a lo mejor a veces no se concretan, pero se vienen fogoneando desde La Plata, por la Casa de Gobierno de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Sin duda que ahí hay mucha presión y Alberto Fernández no está logrando mantener bien eso. Yo me acuerdo cuando Cristina anunció aquel sábado de mayo de 2019 la fórmula con Fernández, me acuerdo que a la semana siguiente, a los pocos días, tuvimos desayuno de punto a punto y a nadie se nos escapaba, che, tiene que haber ahí un acuerdo para la justicia, para liberar a Cristina de sus problemas, y muy probablemente Fernández, arreglate vos de la economía, hay que arreglar con el fondo, hay que hacer cosas desagradables para el kirchnerismo, hacelas vos. Y funcionó así durante cierto tiempo. Ahora, probablemente, como lo primero no funcionó como se esperaba, la presión ahora para incidir sobre el gobierno, incluyendo en la económica, para tratar de garantizarse el mejor resultado en las elecciones, está generando muchísimos problemas en la economía, problemas que se podrían resolver de otra manera. Y eso da lugar a que prácticamente todo sea posible. Por ejemplo, la prohibición de exportación de carnes, o las cosas que están ocurriendo con la política exterior, cosas muy nocivas para la economía. Entonces, en ese terreno puede pasar cualquier cosa. Es distinto que el terreno que nos imaginamos al comienzo y que de hecho funcionó hasta que empezó a fracasar la estrategia judicial. Bien, Gastón. Eduardo Quinteros pregunta, bueno, algo ya hablaste de lo que implica dentro del sector, cómo está incidiendo en la economía la caída del turismo, hotelería, gastronomía y prestadores de turismo que tenían más de 160.000 puestos de trabajo. Ese 60% de la economía, digamos, que no arranca. Bueno, en esto que decíamos de ¿sí? ¿Por qué llegó a este techo y no lo perfora? Y bueno, porque hay ciertas actividades que estaban antes de la pandemia, que ahora no están, y que están generando ese faltante. Bueno, el grueso de eso es turismo y gastronomía y entretenimiento. Todo eso que puede ser 4 o 5% del PBI,
pero que explica gran parte de ese faltante de actividad de, grosso modo, 10 puntos. La mitad será por esas actividades. En términos de empleo, más todavía. Yo ahí les mostré esos 55.000 trabajos entre blanco, negro, asalariado, cuentapropista, etcétera, etcétera, en comercio y servicios. En algún momento, cuando hicimos más, para una nota de ustedes en perfil, habíamos visto turismo y gastronomía, y grosso modo, después podemos hacer bien los números, pero eran alrededor de 35.000, una cosa por el estilo. Es decir, más de la mitad, más del 60% de la pérdida de empleo en todo el comercio y los servicios está concentrado en hotelería, gastronomía y entretenimiento. Y esos son los sectores que obviamente están en riesgo con las futuras restricciones, y por eso el techo a la actividad. Puede seguir funcionando la industria, la construcción, pero hay una parte de la economía que prácticamente está inmovilizada. Justamente de eso, Gastón, ayer el ministro de Salud de Córdoba dijo que cuando se llegara al 80% de ocupación de camas UTI, iban a volver a algunas restricciones. Estamos muy cerca de eso. Yo recuerdo que cuando había 1.500 casos o 2.000, la ocupación crecía 1,5% por día, con lo cual ahora estamos en 71, dentro de muy poco me parece que vamos a estar cerca de los 80. Vos haces, bueno, todas estas estadísticas con muchas cámaras, y hay representantes acá en el Zoom de la industria y de la construcción. ¿Has escuchado algo de que se pueda llegar a resentir eso, digamos, en cuanto a restricciones? Porque la información que tenemos nosotros es que a todo lo que tiene que ver con industria, construcción y maquinaria agrícola no lo tocaría. ¿Vos tenés alguna información? No, información no, pero viéndolo desde afuera, entendiendo un poco la lógica el gobierno provincial, el propio gobernador, lo que yo imagino es que habrá una lógica de distintos niveles de restricciones, dependiendo de la gravedad de la situación sanitaria, que seguramente va a dejar al final de todo a la industria. Por lo importante que es para el gobierno provincial la industria, por los niveles altos de producción que está mostrando, porque ahí es controlable el riesgo, muy controlable en las industrias, el riesgo sanitario. Antes de eso, seguramente la construcción, el comercio, y en el primer nivel que de una u otra manera va a recibir el impacto por restricciones, primero me imagino los fines de semana, pero después llegado el caso durante la semana, de nuevo, la gastronomía, el turismo, porque esos sufren directamente con la restricción de la movilidad de las personas. Vos podés tener a las personas en su hogar y la industria funcionando. Ahora, tener a las personas encerradas y abiertos los restaurantes, los bares o lo que sea, es incompatible. Si son sectores que naturalmente sufren, de hecho, adelantas 1 o 2 horas la restricción nocturna y afectas muchísimo a los restaurantes. Yo me imagino que va a haber una lógica con esa secuencia, tratando de proteger lo más posible la producción industrial. Bien, le doy la palabra a Mario Puño. Hola Mario, muchísimas gracias por participar, como siempre. Estás muteado. La famosa frase del Zoom. ¿Ahora sí? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, nuevamente buen día a todos. Gastón, ¿puedes hacer un comentario sobre la situación en este diagnóstico de Córdoba, del sector público de Córdoba, que está recomponiendo su deuda y es importante su presencia en la obra pública por lo que significa? No te entendí la pregunta, ¿sobre cómo están las cuentas públicas o cómo va a estar la obra pública? Una cosa es consecuencia de la otra. Con las cuentas públicas tranquilizadas y la capacidad de gestión que tiene el gobierno de Córdoba, debería estar con una presencia importante en la obra pública, que eso tengo algunas dudas. Bueno, no sé qué estará pensando el gobernador al respecto,
pero creo que es bastante probable que tengamos más obra pública hacia adelante y en 2022 y en 2023, porque el gobierno provincial logró sortear bien el impacto de la pandemia, logró contener los números fiscales, hacer una gestión prudente, que es una de las características que ha mostrado siempre el gobernador como gestor, y seguramente va a ser uno de los ejes para generar actividad económica. Veníamos analizando al detalle la capacidad de financiación de obras públicas con el Foro de Análisis Económico de la Construcción, y me parece que es buen momento de volver a analizarlo. En la serie histórica que estuvimos analizando, los últimos 4 o 5 años fueron de muy alta inversión en obra pública, incluso comparada con otras provincias y comparado con toda la historia. Creo que parte de eso se va a recuperar. Pero Bien. imagino que tendrá que ver el gobierno ahora cómo le impacta lo que ocurra en los próximos meses, por si eventualmente tiene que cerrar la actividad económica y le cae de nuevo la recaudación, y porque de hecho está analizando ayudas para el sector comercial, de servicios y de turismo. Yo imagino que recién para comprometer obra pública más importante, habrá que ver cómo sortea estos próximos 3 o 4 meses. Bueno, el sector de salud también le está poniendo ciertos recursos. Con toda esa incertidumbre, yo creo que el ritmo de la obra pública lo sabremos después de septiembre, octubre en adelante, más pensando en el presupuesto 2022. Ok, gracias, muchas gracias. Bien, Gastón, Ricardo Rival pregunta que, bueno, se viene el pago de aguinaldos, ¿cuáles serían los sectores más golpeados, digamos, que podrían llegar a dificultar el panorama teniendo en cuenta la presión que tienen las pymes, ¿no? Y de nuevo, en la industria hay pocos sectores que están complicados con muy poca actividad, y fundamentalmente están concentrados en el comercio y en los servicios. Ahí seguramente lo que vamos a hacer con el foro de análisis económico del comercio y los servicios es, además de seguir incorporando todas estas estadísticas para ver cada vez más sectores comerciales, es empezar a abrir información que hay, como por ejemplo la de empleo en los distintos sectores, para poder mirar más en detalle. Pero claramente de lo que hemos estado viendo, obviamente la gastronomía, la hotelería, entretenimiento, agencias de viajes y muchos rubros comerciales, todavía no tenemos las estadísticas, estamos trabajando en eso, pero de indumentaria, de calzado, van a estar muy golpeados. Bueno, y en toda la realidad comercial obviamente también hay una cuestión espacial. El comercio en el centro de las grandes ciudades de la provincia y en particular de la ciudad de Córdoba. Y algunas partes dentro del centro, las galerías, todo eso tiene un problema serio de flujo de consumidores, deudas acumuladas. Por eso, de hecho, son los que más visibles están haciendo su protesta pública, los comerciantes del centro. Ahí, obviamente, un mes que tiene aguinaldo es muy complejo. Es muy complejo. Bueno, voy con una pregunta de Gustavo Brizuela, que si la querés ir leyendo me vas a dar una mano tremenda, porque fíjate al principio, pero te la resumo. Se anticipa el riesgo de no renovación de la ELIX, se baja calidad de la cartera de bancos y empeora liquidez y se traslada a privados el riesgo de default estatal. Bueno, ahí me parece que el que más nos puede ayudar en esto es Mario, que es un experto del sistema bancario y que tiene que haber visto esto montones de veces. En principio, y esto ha ocurrido un montón de veces, cuando tiene dificultades para renovar el Tesoro Nacional deuda en pesos, como va a tener mucha más dificultad durante el segundo semestre del año, empieza con este tipo de medidas para generar absorción por parte de los bancos. Entiendo, no vi en detalle la comunicación, pero entiendo que los habilita para voluntariamente integrar los requisitos mínimos de liquidez con esos títulos, a diferencia de otras ocasiones en que podría obligarlos.
pero obviamente si los bancos empiezan a tomarlo, seguramente va a haber un incentivo de tasa de interés. El riesgo no es ahora, inmediatamente, pero hacia adelante, que cada vez la cartera de los bancos pueda tener más deuda pública, y eso genera un riesgo. De todas maneras, también está habilitando el Banco Central a que los bancos le puedan vender esos títulos, con lo cual está a tiro de poder volver atrás eso, porque los bancos terminan entregando títulos públicos y quedándose de nuevo con las LELIQs. Con lo cual creo, no sé qué pensará Mario, pero que ahora no es tan riesgoso, pero que en la medida en que el gobierno vaya buscando cada vez más colocar esos títulos en los bancos, ahí podría empezar a tener los bancos una exposición más grande y los depositantes una exposición más grande al riesgo estatal. Ese es el riesgo hacia adelante. Creo que todavía no, pero no sé qué pensará Mario. No te escuchamos, Mario. De nuevo, integrar efectivo mínimo en los bancos con títulos públicos, además de ser un principio de intervencionismo, es un nivel de riesgo futuro, como dijo Gastón, porque son títulos que pueden ser defaulteados en algún momento, y estar las decisiones políticas cerca del sistema bancario nunca es tranquilizador, todo lo contrario. Sí, y acá hubo además algo que fue una de las pocas, tal vez, políticas de Estado, si uno quiere, desde 2002 en adelante, que fue bajo riesgo del Estado dentro del activo de los bancos, y lo que hasta ahora sigue de medidas para evitar el descalce de monedas, que los préstamos en dólares sean solo a quienes pueden generar ingresos en dólares. Eso le ha dado tanta solidez al sistema financiero que ha resistido todos los momentos de incertidumbre, de crisis, de devaluaciones de los últimos años. Sería preocupante que se empezara a desandar este camino, y esta es la primera señal de guarda que podemos estar yendo para atrás en este tipo de consenso acerca de cómo preservar el sistema bancario. Así que yo lo vería como preocupación, pero no en el cortísimo plazo. Bueno, seguramente habrá muchísimas preguntas más para hacer, pero queremos ser serios por la hora, son las 11 en punto. Quiero agradecerles a todos por haber participado. Gastón, seguiremos el mes que viene siguiendo la economía. Y Diego, no sé si te falta aclarar algo y cerramos. Bueno, primero agradecerle a Gastón, como siempre, por la información. Agradecer a todos los que participaron una vez más, que bueno, es un gusto realmente contar con todos ustedes. Y les quería contar en 30 segundos que ya lo venimos haciendo desde hace un tiempito, pero mañana vamos a publicar un dossier de desarrollistas, constructoras inmobiliarias, en lo que va a ser una edición 100% interactiva de punto a punto. No hemos encontrado casos de revistas, mucho menos de negocios, que tengan una edición 100% interactiva, es decir, con videos, con audios, con entrevistas, con un montón de recursos. Así que los invito a que mañana entren a la página, muchos de ustedes reciben el mail, para que vean lo que es la nueva punto a punto. Yo creo que es un hito verdaderamente en estos 24 años que llevamos, allá cuando empezamos hace muchísimo tiempo, con la revista en papel, después pasamos a la digital, y ahora una revista 100% interactiva, donde inclusive los avisos tienen derivación a páginas web, bueno, a lo que sea, así que está muy bueno. Me despido con eso. Diego, aclarar que hay dos entregas, el miércoles y el jueves. Sí, perfecto. El miércoles la primera entrega, el jueves la segunda, son 140 páginas en total. Muchísimas gracias, Gastón, y seguramente el mes que viene nos estamos encontrando nuevamente. Gracias, Gastón. Genial, un placer. Abrazo a todos. Buen día. Chao. Gracias. Chao. Chau, chau.
derecho a intervenir, derecho a intervenir.